Ya. Bueno, entonces esta es la ayudantía 5 de fundamentos de calor fluidos y corresponde al tema de ciclos de potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con un pequeño resumen de qué es un ciclo de potencia. Ya, un ciclo de potencia simplemente nosotros estuvimos hablando de la segunda ley de la termodinámica y hablamos de que no se puede producir, que no se puede transformar el 100% del calor que podamos generar en alguna fuente, en una caldera, por ejemplo. Ese 100% de calor no lo podemos transformar en trabajo, ¿ya? Sino que siempre vamos a tener que rechazar parte de ese calor, ¿ya? Entonces, eso es un ciclo de potencia. Al final es un sistema diseñado para transformar calor, ¿ya? En trabajo o un flujo de calor o en una potencia mecánica al final, ¿ya? Entonces, como les decía, para esto es necesario rechazar cierta fracción del calor que ingresa, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un balance de energía a esta cajita, porque acá quiero que se den cuenta lo siguiente, al ciclo va a entrar calor y va a salir, por un lado, trabajo o potencia, y por otro lado también va a salir cierta fracción de este calor que entró, ¿ya? Y lo que está dentro de este circulito que se ve con la flecha, eso es el ciclo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia de los ciclos de potencia? Bueno, la primera es la generación de energía. Más del 50% de la capacidad instalada en la materia energética corresponde a ciclos de potencia, que son las termoeléctricas, las centrales de biomasa, geotérmica, ahora esta planta termosolar que hay en el norte también es un ciclo de potencia, ¿ya? No sé, la planta nuclear de los Simpsons, que se ven ahí esas torres de enfriamiento, también funciona bajo un ciclo de potencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, bueno, los equipos electrógenos también, no sé si a alguien se le ha cortado la luz y vive en un edificio que tenga un equipo, un grupo electrógeno que al final es un motor, es un generador al final. Ya, eso también funciona con ciclos de potencia. Ya, entonces acá hay una pequeña resumen de cuál es la capacidad instalada en nuestro sistema eléctrico nacional. Ya. Entonces la térmica, ese 50% al tiro es ciclo de potencia. En la solar, bueno, por un lado vamos a tener la parte fotovoltaica y bueno, hay solo una planta termosolar, así que no vale la pena considerarlo. Ya, pero biomasa, también geotérmica. Bueno, ahí está indicado. ¿Ya? Entonces, otra importancia de los ciclos de potencia viene siendo la movilidad, pues el transporte. Ya los vehículos terrestres, los barcos, los vehículos aéreos también, todos son con ciclos de potencia. Ya, entonces el ciclo de potencia más eficiente, que no es construible, es el ciclo de Carnot. ¿Ya? Acá lo que estamos indicando es que esto trabaja entre dos reservorios al final. ¿Ya? Una temperatura de alta, una temperatura de baja, hay una transferencia de calor, de la de alta al ciclo, y el ciclo nos saca potencia ahí, o un calor que se va a este sumidero frío, ¿ya? Entonces, el ciclo de Carnot siempre nos va a indicar cuál es la máxima eficiencia o cuál es la eficiencia máxima que puede alcanzar un ciclo trabajando entre los dos focos, ¿ya? Y la eficiencia se entiende como el cociente entre la potencia producida y el calor que le estoy transfiriendo, ¿ya? Entonces, el ciclo de Carnot es simplemente esto, es una caja donde tenemos primero un proceso 1-2, que es una expansión isotérmica, luego el proceso 2-3, que es una expansión adiabática, después tenemos un proceso 3-4, que es una compresión isotérmica, y después tenemos la compresión adiabática. ¿Ya? Entonces, eso es un ciclo al final. ¿Ya? Esto le está entrando calor por un lado y hace trabajo. Entonces, la eficiencia del ciclo de Carnot corresponde, bueno, como les decía anteriormente, cualquier eficiencia va a ser la potencia que estamos produciendo día por el calor que le estamos metiendo, ¿ya? Entonces, sin ir más lejos, si nosotros trabajamos este balance de energía, lo podemos escribir de esta forma, ¿ya? Como la diferencia entre los calores dividido el calor que ingresó, ¿ya? Entonces acá ustedes simplifican y les queda que va a ser 1 menos el calor que sale partido el que entra. Y acá viene algo importante, que para Carnot, este cociente de los calores lo podemos reescribir como el cociente de las temperaturas en Kelvin, ¿ya? Y
y esta es la eficiencia máxima que se puede obtener al final por un ciclo de potencia trabajando entre los reservorios. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque al final ustedes se hacen un ejercicio y ven que meten estos resultados al final, o sea, meten las temperaturas, disculpen, en esta fórmula, y ustedes encuentran que lo que les dio, por ejemplo, está por sobre este valor es porque lo hicieron mal, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del ciclo Rankine, que es este de acá. ¿Ya? Sí, este lo vieron en clase, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo vieron? Creo que por separado, creo. Ya. Bueno, pero vamos a hablar un poco de los componentes, ya para que sepan qué hace cada cosa, ¿ya? Entonces, primero que nada está la caldera. La caldera lo que hace al final es, se realiza una combustión, ¿ya? Es como este equipo que está acá, aquí están estos tubos. Por dentro de estos tubos circula agua, y que en algún momento va a ser, que en algún momento va a pasar a ser una mezcla bifásica, después se va a sobrecalentar. ¿Ya? Entonces la caldera lo que tienen que saber es que va a ingresar calor. Este calor es absorbido por el fluido de trabajo y que también es un componente estacionario. ¿Ya? Entonces aquí al final vamos a tener que algo se caliente. Hay solamente una transferencia de calor. ¿Ya? Entonces generalmente cuando nosotros le hacemos el balance de energía a la caldera es de esta forma. ¿Ya? Calor que entra, un fluido que entra y un fluido que sale en un estado energético mayor. ¿Ya? Entonces generalmente, bueno, y aquí podemos escribir cuánto es el calor que entra a la caldera. O sea, desde la caldera al fluido. ¿Ya? Entonces, ya esto está calculado por unidad de masa. Tenemos las turbinas también. La turbina entra un vapor sobrecalentado generalmente, o también puede ser saturado. Se expande a medida que circula por álabes, que son estos, bueno, acá se ven unos rodetes, como unas palitas. ¿Ya? Entonces, lo que va pasando ahí es que el vapor pasa por el álabe y el álabe tiene una forma tal que se transfiere energía al eje al final, ¿ya? Y eso es lo que rota y al final es lo que nos permite transformar esta energía que tiene el vapor, por ejemplo, en potencia mecánica, y esa potencia mecánica se transfiere a través de acoplar el eje de la turbina con un generador y eso produce potencia eléctrica, ¿ya? Entonces, en la turbina lo que tenemos es que entra un fluido con un estado energético mayor, sale con uno menor y se genera una potencia, ¿ya? La potencia de la turbina la vamos a llamar, ¿ya? Por otro lado tenemos el condensador, que es donde entra el fluido exhausto de la turbina e intercambia calor con agua de refrigeración, ¿ya? Entonces, siempre ustedes pueden asumir que el fluido abandona el condensador como líquido saturado y el agua de refrigeración siempre va a aumentar su temperatura. ¿Ya? Entonces, ya. Voy a mutear a Milenka, que está con su micrófono abierto. Ya. Entonces, ¿cómo se hace balance de energía en este caso? El balance de energía es, entra un fluido, que en este caso va a ser un vapor o una mezcla bifásica con una alta calidad, y vamos a tener que sale el estado 4, que corresponde a un líquido saturado, a la misma presión de la que entró el vapor, o la mezcla bifásica, y también sale un calor, ¿ya? Y por último tenemos la bomba, ¿ya? Entonces la bomba aumenta la presión del fluido para alcanzar la presión de la caldera, en este caso, ya para el ciclo Rankine. Entonces el eje de la bomba es acoplado con un motor para entrar en potencia mecánica y el rodete intercambia energía con el fluido aumentando su presión, ¿ya? Entonces el balance de energía acá también es estacionario, entra igual a sale, entra el fluido, que va a ser el líquido saturado que salió del condensador, le sumamos el trabajo que va a hacer la bomba, la potencia mecánica que va a entregar la bomba, y vamos a tener que sale un líquido con una mayor presión, ya con la presión de la caldera, ¿ya? Entonces esos son los 4 dispositivos que vamos a trabajar en el ciclo Rankine, ¿ya? Y los balances de energía, cómo se hace. Ahora lo vamos a aplicar y espero que quede todo claro. Ya. Entonces, el primer ejercicio dice, el fluido de trabajo de un ciclo Rankine es vapor de agua. A la turbina entra vapor saturado a 8 megapascales y del condensador sale líquido saturado a presión de 0,008 megapascales. Entonces nos dicen que la potencia obtenida es de 100 megawatts y dice considera una eficiencia isentrópica del 85% para la bomba y la turbina.
¿Ya? Entonces, determínese para el ciclo. A, el rendimiento térmico. B, las relaciones de trabajo. C, el flujo máximo de vapor en kilogramos hora. D, el flujo de calor absorbido, QE, por el fluido de trabajo a su paso por la caldera, en megawatts. El flujo de calor cedido por el fluido de trabajo en el condensador, en megawatts. Y el flujo máximo de agua de refrigeración en el condensador, en kilogramos hora, si el agua entra en el condensador a 15 grados Celsius y sale a 35 grados Celsius. Ya. Bueno, generalmente estos ejercicios son extensos, a menos de que uno tenga una buena estrategia para resolver, ¿ya? De repente uno puede no saber por dónde partir. Pero lo que sí es que cuando yo conozco dos de estos estados, porque acá tenemos 4 estados, ¿cierto? Tenemos el 1, 2, 3, 4, ya que están acá. Fíjense que conocemos, los datos que conocemos son la presión de entrada a la turbina, la calidad de entrada a la turbina, conocemos la presión a la salida del condensador y también conocemos la calidad del condensador. ¿Ya? Entonces, esto significa que conocemos 2 y conocemos 4, ¿cierto? Con conocemos me refiero a que como conocemos 2 propiedades, podemos determinar todas las demás. ¿Ya? Y en base a eso, lo que les estoy diciendo yo es que conociendo solamente estos 2, nosotros podemos conocer todo lo demás, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar cómo. Entonces, de alguna manera, siempre el primer paso es determinar todos los estados, ¿ya? Y cuando yo determino todos los estados, hacer todo lo que nos piden hacer es súper fácil, ¿ya? Porque aplicar al final estos balances de energía que les mostraba anteriormente y aplicar la definición de eficiencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es que acá tenemos 2 líneas, ¿ya? Tenemos una línea de alta presión y una línea de baja presión, ¿ya? Entonces, después de lo que hace la bomba como dispositivo es aumentar la presión, ¿sí? Entonces acá voy a tener a alta presión, que es la presión de la caldera, y después esta alta presión la pierdo cuando paso a través de la turbina. Entonces, siempre que hay una turbomáquina involucrada, hay un cambio de presión, ¿ya? O sea que la presión de 1 con la presión de 2 es la misma, la presión de 4 con la presión de 3 es la misma. ¿Y por qué es la misma? Porque acá nosotros estamos despreciando la caída de presión que va a ocurrir en los intercambiadores de calor o en el sistema de cañerías o de tuberías de la planta, ¿ya? Simplemente por eso, ¿ya? Entonces acá eso es lo primero, darse cuenta cuáles presiones son iguales, porque eso así me va a permitir a mí decir, ah, ya, entonces conozco una propiedad de 1, que la presión de 1 es igual a la presión de 2, ¿sí? Entonces, como les decía, si nosotros conocemos el estado 2 completamente, conocemos su presión, entonces la presión de 1 son 8 megapascales, ¿ya? Y por otro lado, como conozco la presión de 4 y solamente hay un intercambiador de calor entre medio, eso significa que conozco la presión de 3 también, que también va a ser de 8 kilopascales, ¿ya? Entonces ahora podemos utilizar la condición isentrópica junto con la eficiencia para determinar los estados 1 y 3, ¿ya? Porque tienen que verlo de esta forma. Yo para determinar las cosas, aunque suene redundante, claro, necesito 2 parámetros, ¿ya? Entonces, en este caso ya tenemos determinado uno que es la presión para estos estados que no conocemos, y además siempre nos podemos valer de la expresión isentrópica al final para poder calcular algo más. Ya es como una ecuación extra. ¿Por qué? Porque después, con la condición isentrópica, yo calculo el estado ideal, y del estado ideal, por medio de la eficiencia isentrópica, salto al estado real. ¿Ya? ¿Queda claro como el plan de trabajo, no? ¿Alguien tiene dudas? ¿No he sido claro? Quizás no me entendieron nada de lo que he dicho hasta ahora. Es una opción. Yo estoy siguiendo el ejercicio y hasta ahora lo entiendo, pero como no fui a clase, igual estoy como cachando recién. Ya, ya, pero bueno, que les quede en la mente como lo que les estoy diciendo, ¿ya? Si al final esto, o sea,
yo lo que pienso, no debería decir esto mientras se está grabando, pero yo lo que pienso es que usted, o sea, para lo que estudian ustedes, esto yo creo que no tiene ninguna, como ninguna importancia, o sea, no van a ser más ni menos como ingenieros en diseño de producto por saber esto, no. Pero igual lo tienen que saber. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a centrar el análisis en la bomba y la turbina, ¿ya? Para poder terminar de determinar los estados y poder responder las preguntas. Entonces, vamos a analizar el proceso de la bomba, ¿ya? Entonces, primero que nada, nosotros partimos, como les decía, de la Pablo, condición y... Dime. ¿ay, podía retrasar una diapo? Sí, por supuesto que sí. Es que tengo una duda. Espérate, es que... Ahí sí, dale. Esa que no entendí por qué ahora vamos a hacer la bomba y la turbina, porque son la misma en la caldera y en el condensador. Tienen como los mismos parámetros. Ya, mira, sí, mira. Pasa lo siguiente. Cuando nosotros tenemos... vamos a hacer la bomba y la turbina. ¿Por qué? Porque conocemos al final las eficiencias de... Conocemos la eficiencia isentrópica, ¿ya? De estos equipos, ¿ya? O sea, ponte en este caso, nosotros conocemos el estado 4 y conocemos el estado 2, ¿sí? Entonces, como lo único que conozco es cómo opera este equipo y cómo opera este, es la única... Yo como conozco eso, puedo saltar de 4 a 1 y de 2 a 3 en este caso. ¿Por qué no lo hago con la caldera o con el condensador? Porque para hacerlo con la caldera o el condensador necesitaría saber cuál es la transferencia de calor en este caso por unidad de masa, ya para poder determinar los estados. Por eso trabajamos con la bomba y con la turbina, para determinar los estados. ¿Por qué? Porque conozco la eficiencia isentrópica y por ende voy a poder plantear el proceso isentrópico y después aplicar la eficiencia. ¿Cachai? Y eso me va a permitir a mí calcular la propiedad que me falta acá y acá. Por eso lo hacemos con la bomba y la turbina. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí. Ya, por eso lo hago, porque si, como te digo, si a mí me hubieran dicho el calor que entra a la caldera es tanto, yo hubiera dicho, hago el balance de energía en la caldera. Pero no dispongo de esa información. Lo mismo con el condensador, no dispongo de la información, entonces no puedo hacer nada. ¿Cachai? Sí, se entiende. Ya, bacán. Siempre uno tiene que abordarlo con las herramientas que tiene. Igual hay otros ciclos que vienen después que tienen cosas distintas. ¿Ya? Entonces, primero que nada, como les digo, entonces vamos a analizar la bomba, ya el proceso 4.1. Entonces, yo siempre que analizo estos dispositivos, ya teniendo su eficiencia isentrópica, ahora también me pueden decir que es ideal, o sea que la eficiencia isentrópica es del 100%, ¿ya? Entonces partimos por ver cuál es la condición ideal, ¿ya? Que está acá. Entonces acá nosotros tenemos la bomba, la voy a hacer acá. Bueno, es como una bomba esto, es como un ventilador, pero firme. Ya, lo voy a dibujar así. Entonces tenemos el estado 4 y el estado 1, ¿ok? Entonces acá, como les digo yo, como les estaba diciendo, lo que entra acá viene del condensador y lo que viene del condensador es un líquido saturado, ¿ya? Entonces, como vimos en las ayudantías anteriores, un líquido saturado nosotros lo podemos modelar como una sustancia incompresible, ¿ya? Y la bomba, siempre en la salida lo que vamos a tener también va a ser un líquido, ¿ya? No va a salir ni un vapor ni nada. ¿Por qué? Porque acá es como si nos estuviéramos desplazando en el diagrama TS. Si esto es como si estuviéramos acá. Es como si estuviéramos acá, pegadito, y vamos a subir un poquito, ¿ya? De hecho, se sube tan poco que ni siquiera se alcanza a ver en un diagrama, ¿ya? Porque las líneas de presión constante están muy pegadas, ¿ya? Entonces, en base a esto, como es un proceso isentrópico,
para una sustancia incompresible, nosotros podemos plantear al final la variación de entropía para una sustancia incompresible, ya que ese está acá. Y como es isentrópico, esto es igual a 0. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que la temperatura de entrada y de salida son iguales, ¿ya? En el mundo ideal, ¿ya? Eso no ocurre, siempre va a ser mayor la de salida, pero eso es lo que sucede acá, ¿ya? Entonces, nosotros podemos hacer el balance de energía acá, ¿ya? Este es el siguiente paso. Entonces, el balance de energía, como le había dicho, en la bomba entra una cierta potencia, ¿ya? Que nos va a permitir elevar la presión del fluido, ¿ya? Entonces, tenemos que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que sale en este caso? Como es el trabajo ideal, sale el estado 1 ideal, ¿ya? Entonces, de acá, si se acuerdan bien, que igual lo vimos en una ayudantía y ustedes también lo vieron en clase, este trabajo, donde solamente vamos a aumentar la presión, va a ser equivalente a esto, ¿ya? A la multiplicación del volumen específico por la diferencia de las presiones, ¿ya? Entonces, de acá, de lo que ustedes vieron en clase, y lo que vimos en las ayudantías pasadas, saben que este trabajo de la bomba ideal es simplemente la variación de presión por el volumen específico, ¿ya? Y con eso se determina, ¿ok? Y esto, como conocemos todo, podemos determinar al final el estado 1 ideal, ¿ya? Entonces, después de eso, nosotros podemos calcular el volumen específico. El volumen específico en este caso yo lo calculé para la calidad de 0 del estado 4 y la presión del estado 4. Ya me dio 0,01 y les va a dar eso con distintos valores de presión o de calidad, no, pero sí de presión o temperatura, si lo calculan por temperatura. ¿Ya? Entonces, dicho eso, tenemos que el estado 1 ideal, la entalpía son de 181,9, ¿ya? En el estado 4, la entalpía era de 173,9, ¿ya? Entonces, fíjense que sube súper poco, es un poquito lo que sube, ¿ya? Entonces, ahora que yo calculé el estado ideal, ¿ya? Ahora que calculé el estado ideal, voy a saltar al estado real por medio de la eficiencia isentrópica. Entonces me dijeron a mí, la eficiencia isentrópica vale 0,85. Ya, ¿qué es la eficiencia? ¿Qué es lo que me relaciona a la eficiencia isentrópica para la bomba? Ya, y esto es importante que lo entiendan, porque aquí se puede armar una confusión. Ya, el isentrópico siempre me compara con el ideal, ¿ya? Pero en el caso de la bomba, como yo estoy entregándole potencia a la bomba, el ideal es entregar lo menos posible, ¿ya? Para alcanzar esta presión, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago la eficiencia, tiene que ser ideal partido real. ¿Por qué? Porque la eficiencia siempre tiene que ser un número menor a 1, ¿ok? Entonces acá siempre, lo que estoy diciendo al final es que estamos entregando más de lo que tendríamos que entregar si el mundo fuera ideal. No sé si me entienden, ¿ya? Entonces acá por eso ponemos la bomba, o sea, el trabajo por unidad de masa ideal partido por el trabajo por unidad de masa real, ¿ok? Y fíjense acá que estos trabajos al final son la diferencia entre las entalpías, ¿ya? Entonces acá pueden poner la resta de las entalpías o poner este término que era B por la presión de 1 menos la presión de 4, ¿ya? Es lo mismo. ¿Ya? Y con eso, con esta ecuación de acá, que la despejé acá abajo, podemos determinar cuánto es la entalpía del estado real, ¿ya? Entonces fíjense que, bueno, esto es despejar nomás y listo. Se conocen todo lo demás, lo único que no se conoce es H1 y se despeja. Entonces fíjense en el valor. En este proceso real, donde tenemos esta eficiencia isentrópica, obtenemos que la entalpía de salida es de 183,3 kJ por kilogramo,
Lo ideal era 181,9. Entonces fíjense que tenemos un delta, ¿sí? Tenemos ese pequeño delta en entalpía entre lo real y lo ideal, que al final este trabajo de más que tengo que hacer porque existen irreversibilidades como, por ejemplo, que haya roce, que se caliente. Ahora, si nosotros, por ejemplo, que lo voy a mostrar después, vemos cuál es la temperatura que tiene el agua a la salida de la bomba, va a ser mayor que la temperatura de entrada, ¿ya? Y eso se relaciona con que esto de que sea isentrópico no pasa en la realidad, ¿ya? Eso. ¿Alguna consulta con lo que acabamos de ver? ¿Alguna pregunta? ¿A alguien no le quedó claro el procedimiento? Porque esto es como un recetario. Paso número 1, condición isentrópica. Paso número 2. Paso número 2 era ya, el estado ideal. El estado ideal. Paso número 3, eficiencia isentrópica, para poder conseguir el real. ¿Ya? Ya, ahora sí, pues díganme si tienen alguna consulta, si no quedó claro, si quedó claro. Si me dicen que quedó claro, yo puedo seguir. Si me dicen que no quedó claro, puedo retroceder. Si no me dicen nada, no puedo hacer nada. Yo no entiendo casi nada porque estoy estudiando desde clases de más atrás, porque me perdí en una y quedé hasta ahí. Así que no puedo opinar, pero para que no te quedes sin respuesta, Ya, bueno. eso. Ya, mira, Nicolás González abrió su micrófono. Sí. O sea, yo tampoco cacho mucho, pero al final como fórmula y chao. Y ya no hay tantas tablas y cosas así. O sea, es que, por ejemplo, acá yo estoy obviando todo lo de las tablas. Ya. Si se dan Oh, cuenta, porque o sea, yo ya no estoy colocando las tablas ni cómo estamos obteniendo las cosas, porque eso ya lo vimos antes. Entonces, como que, o sea, es que si me pongo a poner todas las cosas, como que nunca terminaría de hacer la ayudantía. Por eso me salto cosas, pero claro, acá los estados están determinados y por eso aparecen estos números, porque al final yo estoy asumiendo que ustedes saben cómo, no sé, pues cómo obtener la entalpía del estado 4 si conocen la calidad y conocen la presión. ¿Cachai? Pero eso, una suposición muy, muy brígida. muy brígida. Sí, Pucha. Bueno, es está que se bien. supone que todo esto va siendo acumulativo, po, ¿ya? Igual si tienen problemas para poder determinar estados, me pueden preguntar y podemos verlo en otra aparte, porque acá no, de hecho ya estamos, ya me estoy quedando corto de tiempo. Ya, entonces, pero Pablo, al final, Pablo, dime. una pregunta cortita, que si en algún momento quisiéramos pedirte quizás alguna ayuda, ¿sería solo online o también puede ser en la U? Es que mira, yo voy a la U solamente el miércoles, porque tengo un Ya, ramo y, o sea, no tengo 3 ramos, pero de los que son, tengo un ramo que es híbrido y que voy los miércoles nomás. Pero, dale. pero el miércoles nos podemos poner de acuerdo. Yo el miércoles voy y me quedo como hasta las 6 7 porque me quedo trabajando. Entonces, eh, igual les puedo destinar un tiempito ahí, ¿cachai? Me hablan nomás, pues me Ya, mandan un bacán. correo y yo siempre estoy disponible porque al final como que estoy a mis tiempos nomás. ¿Ya? Ya, vale. Y online también, pues. Nadie me ha pedido ninguna, ¿cómo se llama esto? Ninguna reunión, nada, ¿cachai? Entonces, eso. Ya sé que aprovechen la Esto instancia. más o menos como, primero, ¿con cuánto tiempo de anticipación pedirte ayuda y como qué días puedes, como para también saber eso? Eh, pero todos los días en la tarde. Todos los días en la tarde. Sí. Dale. ¿Pero de lunes a viernes? Ujú. Y el sábado, el domingo también. me- Ahí me tienen que avisar, no sé, por el viernes. ¿Ya? Ya, ya, buenísimo. Ya, gracias. Ya. Entonces ahora, como analizamos la bomba, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo con la turbina. Entonces, nosotros partimos de la siguiente, del siguiente pensamiento. O sea, yo no conozco, como les mostré anteriormente, no conozco el estado 3, pero conozco el 2, ¿ya? Y entre medio hay una turbina. Y ahora
a diferencia de la bomba, no estamos enfrentándonos a un fluido incompresible, ¿ya? A una sustancia incompresible, sino que ahora nos estamos enfrentando a algo ya que es en este caso, por ejemplo, está entrando un vapor saturado, y lo que va a salir es probablemente una mezcla bifásica, ¿ya? Entonces ya no podemos valernos de la condición isentrópica que teníamos antes, que nos dio en la bomba, ¿ya? Pero en este caso, nuestra condición isentrópica va a ser que la entropía del estado 3 ideal es igual a la del estado 2, ¿ya? Esto viéndolo desde el punto de vista de fluido real, ¿ya? Con tablas, como lo estamos viendo en las ayudantías anteriores. Entonces, esta es la condición isentrópica, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es determinar la entalpía del estado 3 ideal a partir de la presión que ya conocemos y esta entropía del estado 3 ideal que es igual a la entropía de 2, ¿ya? Y con eso yo calculo esto de acá, que es la entalpía de 3 ideal, ya que me da en este caso 1795 kJ por kilogramo, ¿ya? Entonces, con eso, como ya tenemos esto determinado y H2 lo conocemos, nuestra única incógnita es H3, ¿ya? Entonces acá despejamos nuevamente y nos damos cuenta de lo siguiente, que la entalpía a la salida de turbina es de 1939 kJ por kilogramo de vapor o agua que esté pasando por ahí, ¿ya? Y fíjense que, si se acuerdan de la última ayudantía, que nosotros hablábamos de que en la turbina siempre vamos a sacar menos energía de la que queremos. Ya, fíjense que ahora, esto de acá, que parece que va a ser muy rápido porque no lo dije, pero acá fíjense que tenemos la condición de que real, para la eficiencia isentrópica decimos real partido ideal. ¿Sí? Entonces por eso acá está H2 menos H3 partido por H2 menos H3 ideal. ¿Ok? Eso. Ya, entonces, con estos dos análisis, con este análisis del proceso de la bomba y de la turbina, nosotros ya tenemos determinados todos los estados, ¿ya? Entonces acá yo muestro la tabla con los estados. Este es 1, 2, 3, 4, y entalpías, presiones, entropías y temperaturas, ¿ya? En este caso, fíjense, por ejemplo, en el estado 4, donde la temperatura son 41,52 grados Celsius. En el estado 1, nosotros cuando hablamos de la condición isentrópica dijimos que esto iba a tener la misma temperatura. Pero ahora, si nos damos cuenta acá, tenemos que al aplicar esta eficiencia isentrópica, tenemos que la temperatura es un poco mayor, ¿ya? Eso. Bueno, estos son los estados, ¿ya? Y teniendo esto, teniendo todas estas entalpías, ya podemos resolver todo lo que nos preguntan. Entonces, el siguiente paso es que ahora nosotros podemos hacer el balance de energía para cada uno de los componentes, ¿ya? Entonces, primero tenemos la bomba, que es lo que sale menos lo que entra, H1 menos H4, y que nos da 9,48 kJ por kilogramo. Luego tenemos la caldera, que en el caso de la caldera, nosotros tenemos que va a ser lo que sale menos lo que entra también, ¿ya? En cuanto al fluido, y nos da 2.574 kJ por kilogramo. Luego tenemos la turbina, ¿ya? Acá fíjense que es H2 menos H3. ¿Por qué? Porque el estado energético mayor es que entra es el H2 y después sale un estado energético menor, que es H3, ¿ya? Y en este caso son 818,7 kJ por kilogramo. Y por último, tenemos el condensador, que acá cometí un error. Disculpen. Un segundo.
Perdón. 1765. Ya, ahí está. Ya bueno, así hago los ejercicios yo por ser. O sea, con este software, que es el que les comenté en algún momento. Entonces aquí voy poniendo todas las ecuaciones de uno. Y lo bueno que tiene es que, por ejemplo, acá yo quiero determinar, no sé, por la entalpía. Entonces le digo, ya, calcúlame la entalpía del agua con la presión que P2 en este caso le puse y con la calidad X2. Es mucho más simple. Ya. Y con esto ya tenemos determinado cuáles son los calores y cuáles son los trabajos por unidades de masa de todos los equipos. ¿Ya? Entonces, primero nos preguntan por la eficiencia térmica. ¿Ok? Entonces, la eficiencia térmica viene siendo simplemente, como les decía en un principio, el cociente entre la potencia neta generada y el calor que ingresa al ciclo. ¿Ya? Entonces, para nuestro caso, el trabajo neto, la potencia neta, disculpen, va a ser la multiplicación del flujo másico por lo que me entrega la turbina menos lo que me chupa la bomba. No sé si se entiende. La turbina me entrega y a la bomba yo le tengo que meter. Entonces, el neto, lo que estoy ganando al final es la resta de la turbina menos la bomba. ¿Ya? Y por abajo tenemos la transferencia de calor neta, que en este caso el único calor que entra es el de la caldera. Y va a ser el que calculamos recién de la caldera por unidad de masa multiplicado por el flujo másico. ¿Ok? Entonces acá, si se dan cuenta, yo no conozco el flujo másico, pero los flujos másicos se me van y me da que la eficiencia térmica es de un 31,4%. ¿Ya? O sea que de 100 que le meto, 31,4 son los que ganan, ¿ya? Como potencia en la turbina. ¿Ok? ¿O no? Ya. Por otro lado, me preguntan por el flujo másico. Entonces, generalmente, como lo tengo escrito acá, para poder calcular el flujo másico en un proceso, o sea, en un ciclo, si es que no me lo dan, tenemos que ocupar el dato, al final, el dato que nos entregan que estén en watts o en kilowatts. Por ejemplo, nos digan el calor que se entrega en la caldera son, no sé, pues 500 kilowatts. Acá nos entregan el trabajo, la potencia neta, ¿ya? Entonces, como esto está en kilowatts, ¿ya? Como me dan el neto, luego yo puedo relacionar lo puedo relacionar con el flujo másico por medio de los trabajos por unidad de masa, ¿ya? Y acá podemos despejar el flujo másico y me da 123,6 kilogramos de agua por segundo, ¿ya? Por otro lado, nos piden el calor transferido en la caldera. Acá es simplemente hacer el producto del calor por unidad de masa multiplicado por el flujo másico. ¿Ok? Y con eso lo obtenemos. Cuando nos piden el condensador, también es lo mismo. Tenemos que multiplicar el calor por unidad de masa del condensador multiplicado por el flujo másico. Y después nos pregunta por el flujo másico de agua de refrigeración. Entonces, acá simplemente tenemos que igualar el flujo de calor en el condensador al cambio de entalpía del agua de refrigeración. ¿Ya? Entonces, este calor ya lo conocemos. Este de acá se calculó anteriormente. Entonces, esto lo igualamos al flujo másico de refrigeración. Y tenemos el calor específico a presión constante, que este lo conocemos también. Y tenemos el cambio de temperatura. Y creo que acá eran 10 grados o algo por el estilo, que nos decían. ¿Ya? Y con eso yo puedo determinar cuánto es el valor de esto, ¿ya? Del flujo másico de agua de refrigeración, que me da 2.600 kilogramos por segundo. ¿Ya? Entonces, ese sería el... Ah, ya.
Y lo que me faltaba mostrarles es esto. Este es el diagrama TS, ¿ya? Del proceso. Entonces acá tenemos el estado 2, este es el estado 3, acá está por un lado 4, que corresponde a la salida del condensador, y un poquito más arriba, de hecho, eso era lo que les decía, que están tan pegados que no se alcanza a ver que no se alcanza a diferenciar. De hecho, si yo me voy acá, si me voy acá, les puedo mostrar lo pegados que están. Si yo le hago un zoom a esto, ya, creo que ese es todo el zoom, pero si se dan cuenta acá ya se empieza a notar que hay uno arriba y uno abajo. ¿Ya? No sé si lo puedo hacer más zoom. Ya, ahí se ve que están los dos. ¿Ya? Eso. Ya, entonces ese es el diagrama del ciclo. Ya, ¿alguna consulta, comentario? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió nada? ¿Estamos en problema? ¿No estamos en problema? Am, o sea, ¿se entendió? Igual en mi caso yo tengo que estudiar harto todavía porque es mucha materia y todavía no la proceso mucho. Ya, bacán. Pablo, quería preguntarte, aprovechando, como ofreciste el tema de que podíamos agendar reuniones y demás, quería preguntarte si es que podíamos reunirnos, o por lo menos yo podía reunirme contigo en algún momento como para ver el tema de algunos ejercicios, sobre todo los controles, para ver cómo se resuelven y demás. Porque Sí, por pues. lo menos con el control pasado yo quedé como medio cachudo, ¿cachai? Y Sí, igual pues. como que siento que si no sé resolver eso, me va a ir pésimo en este siguiente, porque es como todo lo de antes con más, ¿cachai? Entonces, Sí, po. Miren, de hecho, ya hice la pauta del control, así que ya hice la pauta del control, así que podemos verla si quieren ojearla después de la ayudantía, ya, si alguien se quiere idear. Y también la voy a compartir, porque como les dije, yo siempre voy a revisar al límite del plazo, pero las pautas las voy a empezar a... Hoy día sí o sí les voy a subir la pauta y la podemos revisar ahora, ¿ya? Y también con respecto a lo de las reuniones, por favor que sean en grupos, sí, porque no me puedo reunir, acá hay 27 personas, entonces no me puedo reunir, no puedo tener 27 reuniones de una hora, ¿ya? Pero sí puedo tener 4, a lo más 6, entonces hagan grupitos y ahí vayan estudiando juntos. Ya, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Ya, este ejercicio está en las PPTs del profe, que este es un ciclo Brighton, ya que es un ciclo de potencia de gas al final, ¿ya? Entonces ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con el anterior? Con el anterior estamos trabajando con agua. Entonces, como estamos trabajando con agua y el agua cambia de estado, bla, 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 tenemos que ocupar esto del fluido real. Pero en este caso, como es aire, ya, porque acá estamos suponiendo que es aire solamente, vamos a trabajar con el modelo de gasidad. ¿Ya? Entonces, este se compone de eh, ya, un difusor, un compresor, una cámara de combustión, una turbina y una tobera. ¿Ya? Entonces acá tenemos 5 dispositivos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que analizar los 5. Y acá fíjense que la información viene de forma más variada. Acá nos están dando a la entrada la velocidad, el flujo másico, la temperatura, la presión. Nos dan la velocidad a la salida del difusor, que es 0, nos dan la eficiencia del difusor también. Después nos dan la relación de presión del compresor, que al final es la relación de las presiones. Luego tenemos la eficiencia del compresor, que es esta eficiencia isentrópica que estuvimos hablando en el ejercicio anterior. Luego, después de la cámara de combustión, nos dan la temperatura y la eficiencia de la turbina. Y por último, nos dan la eficiencia de la tobera, ¿ya? Y nos piden calcular la fuerza de empuje, que se define como esto, ¿ya? Entonces en este caso lo que vamos a hacer, en vez de calcular los estados, bueno, también vamos a ir calculando los estados, pero vamos a ir resolviéndolo de forma lineal, así. Vamos a ir por todo el ciclo. Entonces vamos a ir componente por componente. ¿Ok? Ya. Entonces, primero que nada, definamos el sistema. Entonces, está compuesto por distintos dispositivos de flujo estacionario, que son difusor, compresor, cámara de combustión, turbina y tobera.
Esta configuración puede ser utilizada para distintos propósitos, y uno de estos propósitos es generar el empuje necesario para que un avión vuele, ¿ya? Entonces, ahora ustedes pueden pensar en el avión simplemente como estas dos turbinas de gas que están a los lados con alas, ¿ya? Eso es lo que es un avión realmente. Y también se utiliza este mismo ciclo para producir energía, ya que uno puede dejar la turbina, en vez de anclarle un avión, la ancla al piso y al eje le conecta un generador. Entonces, el fluido de trabajo será aire atmosférico captado por el difusor y utilizaremos el modelo de gas ideal. Entonces, los supuestos para la resolución van a ser los siguientes, que es un sistema estacionario, o sea que todo lo que entra es igual a lo que sale. Tenemos gas ideal, y también tenemos que la cámara de combustión se va a modelar simplemente como una transferencia de calor, porque en verdad una cámara de combustión no se modela así, ¿ya? Entonces, el análisis consistirá en analizar cada elemento por separado, desde la entrada del aire a la salida, elemento por elemento. Entonces, primero que nada, vamos con el difusor. Ustedes ya saben que un difusor lo que hace es que viene un fluido con una cierta velocidad y nosotros transformamos esa energía en presión, ¿ya? Entonces, el estado de entrada al difusor es el que les decía antes. Conocemos el flujo másico, conocemos la velocidad, la temperatura y la presión, ¿ya? Entonces, del estado 2 sabemos que la velocidad es nula. Entonces, acá simplemente planteamos el balance de energía entre igual a sale. Entonces, ¿qué es lo que entra? Un flujo másico con una cierta entalpía más su energía cinética, que es un medio por el cuadrado de la velocidad. Y tenemos que sale lo mismo, pero además sabemos que la velocidad es nula. Ya esto es cero. Ya entonces balance de energía se nos simplifica a esto. ¿Ok? Y como conocemos H1, conocemos B1, conocemos flujo másico. De hecho, el flujo másico lo matamos, lo dividimos a ambos lados de la ecuación por él. Podemos determinar cuál es la entalpía de salida. ¿Ok? Y eso significa que ya conozco el estado. ¿Por qué? Porque es un gas ideal. ¿Ok? Entonces, ahora recordamos que para gas ideal tenemos que H es igual a Cp por T, y con eso nosotros podemos despejar cuál es la temperatura al final, a la salida del difusor. Ya estos son 290,3 Kelvin, el oro eran 278,15, que corresponde a los 5 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Alguna duda con esto? ¿Con el balance de energía del difusor? Todo bien. Ya. Entonces ahora continuamos. Conocemos la temperatura del estado de salida del difusor y por ende la entalpía. Entonces nos falta acá determinar cuál es la presión. ¿Ya? Entonces, acá escribo lo siguiente. Para esto necesitaremos realizar un balance de entropía. Como conocemos la eficiencia isentrópica, podemos relacionar el estado 2 ideal, ¿ya? Que tiene entropía generada igual a 0, con la real. Por lo que realizamos el balance de entropía asumiendo que es un proceso reversible. ¿Ya? Entonces, como les decía antes, en el otro ejercicio, yo siempre que tengo la eficiencia, puedo plantear al final el ideal y luego saltar al real. ¿Ya? Entonces, el balance de entropía sabemos que es entra más genera igual a sale más acumula. En este caso nos queda que va a ser entra igual a sale, ¿ya? Porque estamos viendo el caso ideal. ¿Ya? Entonces, esto significa que la entropía de 2 menos la entropía de 1 es igual a 0, y con gas ideal tenemos esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá tengo la temperatura 2 y la temperatura 1, que ya las conozco, y acá tengo la presión 2 ideal, que no la conozco, y la presión 1, ¿ok? Entonces, bueno, ahí estoy igual a 0. En base a esto yo lo que puedo hacer es mover la expresión y dejarla de esta forma, ¿ya? Entonces acá esta constante K que aparece, que si se dan cuenta sale de estos numeritos de acá, ya sí, y bueno, K simplemente es el cociente entre el calor específico a presión constante y a volumen constante. Eso va a depender del gas con el que estén trabajando. Y en este caso va a ser 1.4, ¿ya? Pásame, amor, si no tengo la cámara prendida. ¿Qué necesita? Disculpen.
Ya, entonces con esto yo puedo conocer la presión ideal, despejando esta ecuación. Entonces la presión ideal va a ser 87,01 kilopascales. ¿Ya? O sea, entró a 75 kilopascales, pasó por difusor, y si este proceso hubiera sido ideal, saldríamos con 87,01 kilopascales. ¿Ya? Entonces después, como conozco la ideal, después planteo la eficiencia isentrópica para el difusor, que en este caso es real partido ideal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso el difusor, como yo quiero aumentar la presión, el caso ideal es el que aumenta la presión al máximo, ya con lo disponible. Entonces por eso es real partido ideal. Y en base a eso tenemos que lo real va a ser P2 menos P1, P2 es lo que estamos buscando, y el ideal es P2i menos P1. ¿Ok? Entonces de acá despejamos y obtenemos cuál es la presión real. ¿Ya? Entonces nos da que la presión real es 84,01 kilopascal. ¿Ya? O sea que con el difusor ganamos 9 kilopascales, que es como decir que no ganamos nada. ¿Ya? O solo un poco. ¿Ya? ¿Queda claro? Chiquillos. Ya, voy a avanzar nomás porque no hay tiempo como para... No hay tiempo para dudar. Ya, sí, bacán. Ya, entonces ahora vamos a analizar el compresor. Entonces ya nosotros estamos en el punto en que ya sabemos cuál es el estado de entrada. ¿Ya? Entonces el compresor va a tener como finalidad elevar la presión de un fluido. ¿Ya? Y sí o sí tiene que estar en estado gaseoso. Y nos dice lo siguiente acá, esto, que el balance de entropía es análogo a lo anterior. Ya, sí, eso es verdad. El análisis de entropía, o sea, como es gas ideal todo el rato, siempre nos vamos a encontrar con las expresiones de este estilo. ¿Ok? Siempre. Así que eso tienen que memorizar. Y entonces podemos calcular este estado 3 ideal por medio de la condición isentrópica nuevamente. ¿Ya? Entonces acá lo que tenemos es que tenemos el compresor, acá entra el estado 2 y sale el estado 3. ¿Ya? Y también entra una cierta potencia mecánica. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué nos dice esto? Que la temperatura 3 ideal, partido por la temperatura 2, es igual a la relación de las presiones, que desde ahora vamos a empezar a hablar de relación de compresión, elevada a este número mágico de acá, que sale de la expresión de la condición isentrópica. Y acá lo que vamos a tener es que la presión 3 la conocemos, ¿por qué? Porque nos dan la relación de presión, que si no me equivoco era 5,5, ¿ya? Entonces esta relación de presión multiplicada por la presión que obtuvimos anteriormente nos da los 462 kilopascales, y con esto nosotros podemos conocer ya cuál es la temperatura 3 ideal, que corresponde a 473,3 Kelvin, ¿ya? Entonces ahora aplicamos la eficiencia para conocer el estado 3 real, y en el caso del compresor, al igual que la bomba, tenemos ideal arriba, real abajo. ¿Por qué? Porque estamos entregando. Entonces ideal significa entregar lo menos posible y el real siempre va a ser mayor a la ideal. Entonces, con esto, dado que conocemos todo, conocemos la eficiencia, conocemos la temperatura 3 ideal y la temperatura 2, podemos determinar cuál es la temperatura en 3. ¿Ok? Y en base a eso tenemos que la temperatura 3 a la que sale del compresor son 500,6 Kelvin. ¿Ok? Entonces ahora vamos a la cámara de combustión. En este caso, la cámara de combustión tenemos que entra el flujo con la entalpía de 3, sale con la entalpía del 4 y además entra el calor de la cámara de combustión. ¿Ya? Entonces el balance de energía es simplemente esto. Luego podemos calcular cuánto es el calor que ingresa, haciendo la diferencia de las temperaturas, multiplicado por el calor específico, multiplicado por, al final, el flujo másico de aire, que también lo conocemos. ¿Ya? Entonces, con esto podemos decir que el calor que está ingresando, la potencia térmica al final que entra en la cámara de combustión, es de 22.424 kilowatts. Entonces, como es un intercambiador de calor, la presión se mantiene constante, ¿ya? Como lo hablamos anteriormente. Entonces, acá tenemos que la presión de 4 va a ser igual a la presión de 3, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que tenemos listo el estado de la entrada de la turbina. Entonces, la turbina
va a tener por objetivo generar la potencia a partir del cambio energético del fluido que pasa por ella. En particular, para este tipo de sistemas, la turbina tiene por objetivo entregar la potencia mecánica necesaria al compresor, ¿ya? Acuérdense que esto es un avión, entonces ya está el motor, o sea, la turbina, disculpen, y acá ya primero está el compresor, que son estas primeras palitas que se ven, ¿ya? Y después viene la cámara de combustión, que la voy a hacer así nomás, con una cajita, y después viene la turbina, ¿ya? Y a esto le voy a poner una T nomás, ¿ya? Pero el sentido de este sistema es que los gases salgan rápido por acá y generen empuje, ¿ya? Creo que hablamos de esto en una ayudantía igual. Entonces, la turbina en este caso, la turbina la ocupamos solamente para aprovechar parte de la energía de estos gases para mover el compresor, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la potencia de la turbina tiene que ser igual a la potencia del compresor, ¿ya? Cuando estamos viendo este tipo de sistemas, al final. Si estuviéramos hablando de una turbina para generar energía, una turbina de gas para generar energía, no sería así, ¿ya? En el motor del avión es así. Entonces, ya, bueno, es lo mismo que estaba diciendo esto. Igualamos al final el trabajo del compresor de la turbina, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que el cambio de energía del estado 2 al 3 es el mismo que el del 4 al 5, ¿ya? Entonces, en base a esto, nosotros podemos, como acá la entalpía es simplemente multiplicar por el calor específico, simplemente podemos matar todos los calores específicos y tenemos las temperaturas, ¿ya? Y la temperatura acá de 5 va a ser 1183.76 Kelvin, ¿ya? Entonces tenemos la temperatura 5 real y además necesitamos conocer la presión al salir de la turbina. Y para esto utilizamos la eficiencia para obtener la temperatura del estado 5 ideal. ¿Ya? Entonces aquí fíjense lo siguiente, que lo que vamos a hacer en este caso, antes estábamos saltando desde el ideal al real, ¿sí? ¡Ay, qué feo! Del ideal al real. Entonces ahora vamos a saltar del real al ideal, simplemente para ir a buscar la presión de esta ecuación de la relación isentrópica, ¿ya? Entonces ahora aplicamos para la turbina real partido ideal, entonces despejamos la temperatura 5 ideal, y luego la temperatura 5 ideal utilizamos la relación isentrópica, y despejamos la presión 5, ya que es pasar esto, es pasar este exponente para el otro lado y despejar P5. Ya, entonces nos da que la presión en 5 es de 237,7 kilopascales. ¿Ya? Y por último, ya tenemos la tobera. Bueno, la tobera lo que hace es transformar la presión, entre comillas, la energía de flujo la transforma a velocidad. ¿Ya? Entonces el balance de energía va a ser, vamos a suponer que en principio no tiene velocidad, que la energía cinética es despreciable, y tenemos que el flujo másico por la entalpía de la salida de la turbina va a ser igual a el flujo másico multiplicado por el estado de salida de la tobera, ¿ya? Entonces acá simplemente tenemos que despejar, ¿ya? ¿Por qué? Porque conocemos, en este caso, conocemos T5 y, espérate, la temperatura 6 no la conocemos. Ya, sí, disculpen. Ya, entonces tenemos el balance de energía, este es el balance de energía, este no lo conocemos y este tampoco, ¿ok? Entonces este es nuestro balance de energía, se lo desarrollamos un poquito más y ahora vamos a plantear las condiciones, las relaciones isentrópicas, ¿ya? Entonces tenemos esto y como estamos calculando el estado 6 ideal, podemos utilizar la relación isentrópica, ¿ya? Entonces la relación isentrópica es esta, ¿ya? Entonces este 5 la conocemos, P5 también, y P6 también, si no me equivoco. P6 debería ser igual a la presión de entrada. Ya, sí, consideramos la presión 6 igual a la atmosférica, ¿ya? Entonces, en base a esto, calculamos cuál es la temperatura 6 ideal, ya que es de 922.7 Kelvin.
y con esto ya podemos calcular cuánto es la velocidad 6 ideal, ¿ya? Entonces ahora ocupamos la relación isentrópica de la tobera, que relaciona lo real con lo ideal, ¿ya? Y es la velocidad al cuadrado real partido de la velocidad al cuadrado ideal. ¿Ya? Y con esto podemos determinar que la velocidad real va a ser de 672.4 metros por segundo. ¿Ya? Y con eso ocupamos la expresión de fuerza de empuje que les mostraba que estaba en el ejercicio al principio. Y nos da que la fuerza de empuje es de 12.9 kilonewton. ¿Ya? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. ¿Ya? ¿Hay algo que me quedó una duda? Claro. Ya, esto de acá, quizás era mejor asumir que P6 era igual a P1. ¿Ya? Eso se puede hacer. Ustedes siempre que vayan a suponer algo, escríbanlo. Si tiene sentido, va a estar bueno. Ya. Y por último, bueno, ya estamos en la hora, casi. Lo que viene ahora son motores de combustión interna. ¿Ya? Ya esto es lo que encontramos en un auto, por ejemplo. O en un camión y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces un motor de combustión interna es este sistema, un sistema cilindro-pistón, ¿ya? Que tiene dos válvulas y también puede tener una bujía o un inyector de combustible dependiendo si es un motor a gasolina o un motor diésel. ¿Qué más importante? Bueno, este es el sistema, el típico sistema biela manivela que transforma el movimiento lineal del pistón en un movimiento rotatorio. Y el pistón se mueve entre dos puntos, entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior, ¿ya? Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo es. Bueno, esto se los voy a subir, ¿no? Creo que ustedes no lo vieron de esta forma. Este resumen es de hora ayudantía ya. Y así que vamos a avanzar, pero lo importante está acá, ¿ya? Acá lo que les estoy mostrando es el ciclo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa dentro del pistón? Entonces, acá primero, el pistón está vacío, ¿ya? ¿Ok? Está vacío y arriba. Voy a activar la cámara para hacer el... Ya, entonces el pistón está acá arriba, ¿ya? Entonces primero viene una carrera que es de admisión, ¿sí? Donde se abre la válvula de admisión, entonces esto se empieza a expandir y por ende empieza a chupar el aire, ¿ya? Entonces se llena de aire, y sea un motor a gasolina, se va a llenar de la mezcla de aire y combustible, pero en un motor diésel va a ser solamente aire. Entonces vamos a partir acá entonces, desde el punto muerto superior, desde arriba, y va a empezar a chupar, ¿ya? Hasta que llegue al punto mínimo, al punto muerto inferior, ¿ya? Entonces, esta es la carrera de admisión, ¿ya? Luego que termina la carrera de admisión, la válvula se cierra, ¿ya? Y al cerrarse la válvula, es un sistema cerrado. Entonces esto después se empieza a desplazar hacia arriba y se empieza a comprimir, ¿ya? Entonces esta es la carrera de compresión. Entonces todo esto es carrera de compresión, ya hasta acá. O yo diría que como hasta acá, más o menos, quizá, ¿ya? Bueno, sin importar eso, después va a venir lo que se llama, o sea, ya, nosotros bajamos, subimos, compresión, y ahora lo que va a pasar es que la mezcla aire-combustible en un motor de gasolina con la bujía va a haber un chispazo, va a haber una chispa, y eso se va a encender, y ahí va a empezar la carrera de trabajo, ¿ya? Entonces los gases se van a calentar de manera súbita, va a aumentar mucho la presión y el pistón se irá hacia abajo, así. ¿Ya? Entonces después tenemos la carrera de trabajo, que es esto de acá. Y acá hay un error, porque acá debería decir la válvula de escape se abre. ¿Sí? Entonces,
Después, cuando pasa la carrera de trabajo, estamos abajo de nuevo en el punto muerto inferior y nos vamos para arriba de nuevo. ¿Sí? Entonces, y cuando nos vamos para arriba, se abre la válvula de escape hace que estos gases que ya no me sirven de nada se vayan por el escape. ¿Ya? Y después tenemos que, y este proceso del escape está acá. ¿Ya? Este acá. ¿Ya? Y ese es el ciclo al final. Que este no es un ciclo termodinámico, es un ciclo mecánico. ¿Ya? ¿Les queda claro cómo funciona? ¿Sabían cómo funciona un auto? El motor de un auto. No tan detallado como ahora. Ya, bacán. Ya, pero dense cuenta de que sirva de algo, pues, de cultura general. Cuando su sobrino les pregunte, o su hijo les pregunte así como, o algún niño les pregunte, un niño cualquiera, les pregunte, oye, ¿cómo funciona esta weá? Y ustedes van a poder decir, mira, sí, funciona así. ¿Ya? Entonces, los supuestos de los análisis para estos ciclos son que la cantidad fija de aire considerada ideal, hay la combustión se reemplaza por una transferencia de calor, el ciclo se completa con una cesión de calor al ambiente, ¿ya? O sea que nosotros lo que vamos a hacer, en vez de decir que hay una salida de este gas, es como si hubiera una cajita ahí, que al final no es que el aire vaya a salir, sino que solamente vamos a suponer que al aire le sacamos el calor, y todos los procesos son internamente reversibles, ¿ya? Yo me tengo que ir ahora, digo presente por si acaso. Ah, verdad, no les dije que dijeran presente. Pongan presente en el chat, por favor. Ya, entonces, acá hay dos ciclos. Hoy ya estamos en la hora. Ya, vamos a cerrar acá. Acá están los resúmenes. Acá están los resúmenes de qué hace cada cosa, cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya está el Otto y el diésel. Lo que tienen que entender en diésel es que hay un proceso nomás que es distinto. Y acá hay un ejercicio que es de Otto, ¿ya? Si lo quisieran hacer con diésel es lo mismo, pero cambiando uno de los procesos, ya que en diésel van a tener un proceso a presión constante, ¿ya? Que es la única diferencia. Y acá está como lo hice explicado paso por paso, y me pueden preguntar si es que no saben, ¿ya? ¿Cómo hacerlo? Ya, así que voy a dejar de grabar Pablo ahora. pregunta, ¿vas a subir esto al aula? Sí, sí, sí.